Entonces, la segunda parte que me han dado es enfermedades tubulointersticiales, es decir, todo el resto que no dije en glomérulo lo tengo que decir ahora en 45 minutos. Bueno, entonces ustedes me apoyan, yo les... hemos dicho que el glomérulo era un ovillo vascular y los túbulos implican toda esta serie de elementos donde se van a producir una serie de funciones como son la absorción, la reabsorción, la concentración, la acidificación, etcétera, de la orina. Y donde se van a manejar una serie de metabolitos como el sodio, el potasio, el bicarbonato, los aminoácidos, la glucosa, etc. Y todos estos túbulos, que bueno, como sabemos son el túbulo proximal, el túbulo distal, el túbulo colector, el asa de Henle, van a tener una función específica dependiendo de su ubicación. Además, histológicamente son diferentes para cumplir con las funciones para las cuales han sido diseñados. Entonces, cuando los vemos histológicamente, nosotros vamos a olvidarnos ya del glomérulo. Podemos ver aquí el túbulo proximal, donde vemos el borde en cepillo y una serie de organismos que son las mitocondrias, porque en esta zona es donde va a haber un proceso de reabsorción, especialmente de agua y sodio, pero también de un elemento sumamente importante que es la glucosa. El asa de Henle, que tiene también en la parte delgada, descendente del asa, una estructura especial. En la parte ascendente y en la parte distal tenemos, ya dejemos de tener este borde en cepillo como aquí tenemos las características células intercaladas, las células principales y finalmente el túbulo colector con la zona medular, donde tenemos unas mitocondrias mucho más grandes y desarrolladas. Dentro de los túbulos van a ocurrir una serie de funciones como son la reabsorción, la filtración y la excreción de una serie de elementos de dos formas, como transporte pasivo y con transporte activo. El transporte pasivo va a ser a través de las células o vía transcelular o a través de vía paracelular mediante ósmosis y difusión activa y pasiva. El transporte activo, en cambio, va a implicar el uso de energía, de ATP y de una serie de bombas, especialmente la bomba de sodio-potasio ATPase. Además de eso, además de que haya una estructura específica en cada uno de las partes del túbulo, que haya además elementos que permitan el transporte activo y pasivo, hay una serie de hormonas que van a actuar en los diferentes segmentos del túbulo para ayudar en el transporte y en la secreción, etcétera, de sustancias. Principalmente la aldosterona y la hormona antidiurética. Entonces, en el túbulo proximal vamos a tener el manejo básicamente del sodio y el agua. En el túbulo proximal se va a reabsorber entre el 40-60% de todo lo que se haya filtrado a través del glomérulo. Se va a manejar la glucosa y los aminoácidos, se va a reabsorber el 70% del potasio que haya sido filtrado y el 80% del bicarbonato. Recuerden que, por ejemplo, el potasio es el elemento que se maneja en un 99% a través del riñón, y es por eso que los pacientes con insuficiencia renal es una de las principales complicaciones que tienen. Y en cuanto al agua y al sodio, se va a reabsorber en forma variable dependiendo de las necesidades de regulación del organismo.
eso se movía, bueno, sí se mueve. Entonces, solo para demostrar que el túbulo proximal tiene una gran importancia en el manejo de sodio y agua. El asa de Henle, en cambio, va a manejar agua en lo que es reabsorción de agua y en lo que es reabsorción también de sodio, cloro, potasio, magnesio y excreción de hidrogeniones. El túbulo distal va a tener una serie de funciones en los cambios cualitativos de la excreción urinaria, en la concentración máxima de la orina, la secreción de potasio, la acidificación de la orina y la conservación del sodio. Y las hormonas de las cuales habíamos hablado, sobre todo la aldosterona y la hormona antidiurética, las vamos a ver más adelante cuando veamos las alteraciones que podrían producirse por falta o alteración de ellas. Básicamente, la aldosterona que se produce en la corteza suprarrenal se va a liberar cuando haya un nivel plasmático elevado de potasio o de angiotensina 2 y lo que va a hacer es va a aumentar la actividad de las bombas sodio-potasio en las membranas vasolaterales, en las células principales del túbulo colector, para aumentar la secreción de potasio y la reabsorción de sodio y de cloro. La hormona antidiurético, en cambio, se va a secretar a nivel del hipotálamo. Lo que hace es regular la osmolaridad del líquido extracelular, por lo tanto su estímulo va a ser una disminución de volumen o un incremento del sodio y va a estimular la inserción en canales proteicos de agua, lo cuales se llaman acuaporinas, en las células principales del túbulo colector. Por lo tanto, una alteración de la hormona antidiurética a nivel tubular nos va a condicionar una diabetes insípida nefrogénica, no una diabetes insípida central que, como sabemos, se produciría por una alteración a nivel del sistema nervioso central, que es donde se produce, sino porque los receptores a nivel tubular no logren captarla adecuadamente. Entonces, las enfermedades tubulointersticiales, como entenderán, implicarán todas las patologías en las cuales el componente intersticial esté dañado con un daño glomerular mínimo. Y pueden ser, al igual que las enfermedades glomerulares, primarias o secundarias, siendo las primarias características por anomalías que dañan al túbulo y el intersticio en mayor medida, y las secundarias que solo son secuela de daño glomerular. Pueden ser también agudas, como en el daño de una necrosis tubular aguda o una nefritis intersticial aguda, o pueden ser crónicas cuando el daño intersticial o tubular se ha convertido en crónico y nos lleva a una atrofia tubular. Las nefropatías intersticiales crónicas son entre el 15 y el 30% de la enfermedad renal terminal. Saben ustedes que el 40% de las causas de enfermedad renal terminal es la diabetes con la nefropatía diabética, o sea, un compromiso glomerular. El 30% lo da la hipertensión con la nefroangioesclerosis, es decir, un compromiso glomerular y vascular. Y el otro 30% está dado por compromisos mixtos como la litiasis renal, las uropatías obstructivas que se caracterizan por nefritis intersticial crónica, las infecciones urinarias que también causan nefritis intersticial crónica,
el uso crónico de medicamentos, especialmente los antiinflamatorios, que también causan nefritis intersticial crónica. Es decir, más o menos el 30% de las patologías que me van a llevar al final a diálisis pueden estar dados por estas patologías. Morfológicamente, ¿qué hay? Pues en el daño agudo puede haber un edema a nivel del intersticio, una infiltración por células mononucleares y polimorfonucleares, y puede haber necrosis. En el daño crónico, ¿qué es lo que va a haber? Pues fibrosis, cicatrización, puede haber afección de los túbulos con atrofia, y puede haber dilatación y engrosamiento de las membranas tubulares. La fibrosis intersticial es un rasgo característico. Hay gran cantidad de fibroblastos y hay depósitos a nivel de la matriz. También puede haber inflamación con presencia de células mononucleares, especialmente linfocitos T. Puede haber atrofia tubular, como ven aquí, con pérdida de parénquima renal funcionante. El número de túbulos además disminuye, pero la lesión glomerular es poco llamativa. O sea, ustedes ven aquí en esta biopsia, miren, la gran infiltración celular, el daño tubular, pero ven aquí los glomérulos indemnes. Es decir, el daño es más a nivel intersticial y tubular, pero los glomérulos todavía no han sido tomados o tocados. Entonces, para que yo tenga un daño tubular e intersticial, yo necesito un factor desencadenante y necesito una serie de elementos que van a actuar para llevarme a atrofia tubular. Una célula tubular donde puede haber apoptosis, moléculas de adhesión, mediadores inflamatorios, un fibroblasto que es imprescindible para que se dé la cicatrización y la esclerosis, activación de leucocitos y daño vascular con isquemia y nuevamente moléculas de adhesión e inflamación. La atrofia tubular me puede llevar a tratar de supervivir nuevamente como en el glomérulo, o sea, yo voy a tratar de corregir el daño, o me puede llevar a cicatriz y fibrosis. Junto con el daño tubular puede haber una lesión vascular y en general, si yo llego a la fibrosis, esa zona fibrótica ya es una zona no recuperable. Lo mismo, entonces una enfermedad glomerular podría causarme un daño vascular, puede causar alteración de la filtración y puede causar un daño a nivel tubular. Ese daño tubular puede llevar a atrofia tubular, fibrosis en el intersticio, infiltrado en el intersticio y una pérdida de la función renal progresiva. Entonces, cuando yo tengo una nefritis intersticial aguda, yo tengo que averiguar en ese paciente por qué tiene nefritis intersticial aguda. Preguntaré entonces si ha estado tomando algún medicamento, antiinflamatorios, antibióticos, anticonvulsivantes. Puede estar asociado también a algunas infecciones bacterianas y virales, o se asocia mucho a una sarcoidosis. Si el paciente ha estado con una glomerulonefritis, obviamente hemos dicho que por vecindad podría haber daño túbulo-intersticial. Si es una enfermedad túbulo-intersticial crónica, pues tendré que mirar si puede ser que este paciente tenga una enfermedad renal poliquística, un riñón esponjoso medular, que son enfermedades congénitas. Si ha habido algún tipo de toxina endógena, como una nefropatía por analgésicos, por plomo, por ciclosporina, que es muy común en los pacientes trasplantados renales. Los trasplantados usan inmunosupresores para evitar que su cuerpo rechace al nuevo riñón, pero, aunque suene irónico, esos medicamentos inmunosupresores son nefrotóxicos. Por lo tanto, los mantenemos en un nivel terapéutico
haciéndoles cada 2 o 3 meses un dosaje del medicamento en sangre para evitar, para buscar un equilibrio, digamos. Sin embargo, por ejemplo, la ciclosporina puede causar daño túbulo intersticial crónico, como vamos a ver más adelante. Pueden ser también toxinas metabólicas como la hiperuricemia o la hipercalcemia. Otros trastornos inmunitarios como el síndrome de Sjögren, trastornos neoplásicos como las leucemias o los linfomas, enfermedades drepanocíticas, pielonefritis crónica, reflujo vesicureteral, y dentro de ellos puede entrar los pacientes con uropatía obstructiva crónica. Es muy común que los pacientes prostáticos hagan daño tubular e intersticial y pueden hacer incluso daño glomerular de tipo focal y segmentario. Entonces, la nefritis intersticial aguda implica una serie de células infiltrativas de tipo células T, pueden haber eosinófilos, células plasmáticas, y va a haber edema intersticial. ¿Puedes pasar? Por lo tanto, va a haber una inflamación, la expresión de moléculas de adhesión, y van a liberarse células T con la finalidad de intentar atenuar el proceso inflamatorio. Las manifestaciones clínicas puede ser totalmente asintomático. Yo puedo estar tomando en forma crónica Celecoxib cada vez que tengo un dolor de rodilla, y lo hago en forma repetitiva por el lapso de años, y yo no tengo ningún tipo de molestia a nivel renal, hasta que un buen día, después de muchos años, me hago un estudio de creatinina o un estudio de un examen de orina, y probablemente ya tenga algún nivel de daño renal, y quizás en el examen de orina encuentre algunas alteraciones en cuanto a la concentración de la orina o la acidificación de la orina, pero yo no he tenido ningún síntoma. Es como la enfermedad renal, silenciosa y asintomática. Una de las formas de detectarla es con disminución de la función renal, aunque eso, como entenderán, ya es cuando ya es un poco tarde. Puede haber dolor lumbar con distensión de la cápsula en algunas de las patologías asociadas, y podría haber oliguria y progresión a falla renal si la nefritis es aguda. Manifestaciones clínicas: si el paciente ha estado ingiriendo medicamentos y es un proceso agudo, se puede producir como un proceso alérgico. Puede haber un rash, podría haber fiebre, puede haber eosinofilia, artralgias, y pueden aparecer eosinófilos en la orina. Pero, a ver, tengo 10 años de nefrólogo, nunca he visto eosinófilos en la orina, todavía. En el laboratorio va a haber proteinuria, hematuria. Los libros dicen que puede haber eosinófilos, elevación de la creatinina. La proteinuria no es una proteinuria nefrótica, recuerden que es una proteinuria tubular, por lo tanto es una proteinuria generalmente menor de 2 gramos, y va a haber una fracción de eyección, una fracción de excesión de sodio, fena, mayor de 1. La atrofia de las células tubulares y la dilatación tubular me va a llevar a cambios más o menos a la semana de daño, y si yo hago una biopsia voy a encontrar áreas de infiltración de células mononucleares, acúmulo de linfocitos y neutrófilos en toda la zona tubular, a lo cual nosotros denominamos tubulitis. Entonces, si yo le hago una biopsia, probablemente encuentre en una inmunofluorescencia presencia de C3, puede haber anormalidades glomerulares mínimas, pero va a haber fibrosis intersticial, incremento de la presión intracapilar, y finalmente puede llegar a una esclerosis global. Laboratorialmente podría encontrar también glucosuria, porque hemos dicho que la glucosa se maneja en el túbulo proximal, y por lo tanto en todas las enfermedades donde haya compromiso tubular voy a encontrar glucosuria, obviamente sin hiperglicemia, ¿no? Nosotros sabemos que la glucosuria
va a aparecer en un diabético, por ejemplo, cuando vence la barrera y tendría que tener una glucosa mayor de 180 en un diabético para que tenga glucosuria. Pero si yo soy una persona sana, sin diabetes y tengo glucosuria, pues mi primera posibilidad es que tenga un daño tubular proximal. Obviamente el tratamiento va a depender de la enfermedad primaria y empezar a curar o a tratar los desequilibrios hidroelectrolíticos como la acidosis, la hiperuricemia, etc. En las tubulitis no está indicado la inmunosupresión, como sí en las glomerulonefritis, excepto en la sarcoidosis. ¿Cuáles son las consecuencias funcionales? Es decir, me ponen, por ejemplo, un fármaco antiinflamatorio y hago una nefritis con tubulitis aguda, hago proteinuria, disminución de la función renal, etc. Obviamente me retiran el fármaco, me dan un tratamiento en relación a corregir todas las alteraciones metabólicas. ¿Y qué es lo que podría pasar? O sea, ¿cómo será la evolución natural? Hemos visto la evolución en las glomerulonefritis y hemos visto que es totalmente variable. ¿Cómo es en las tubulitis o en las nefritis? Entonces, puede haber una reducción de la tasa de filtración glomerular porque hay alteración en la microcirculación y hay obstrucción de los túbulos. Este exceso de células termina obstruyendo los túbulos. Puede presentarse como un síndrome de Fanconi con alteración de la reabsorción tubular proximal, tanto de glucosa, aminoácidos, fosfatos y bicarbonato. Puede haber una acidosis hiperclorémica, o sea, una acidosis con anion gap normal por pérdida de bicarbonato. Puede haber una proteinuria tubular, que ya lo hemos dicho. Podría haber poliuria, porque obviamente hemos dicho que el agua, el sodio se reabsorben en la parte proximal, se concentra en la parte distal. Si todos los túbulos se dañan, pues termina siendo solo una cañería donde no hay ninguna de las funciones. Podría haber hiperpotasemia por defectos en la secreción y por resistencia a la sodio, por lesión tubular distal, alteración de la reabsorción de sodio. Entonces, la nefritis intersticial crónica me podría llevar a falla renal progresiva, pues sí, ¿no? Dependiendo del nivel de daño que haya habido. Hemos visto que uno de los parámetros para saber el pronóstico de una enfermedad renal es el nivel de daño tubular e intersticial, incluso cuando tengo una enfermedad glomerular. Cuando yo tengo una nefritis lúpica, yo le hago la biopsia y hay una serie de parámetros que tenemos que evaluar, como hemos visto en el anterior capítulo. Tengo que mirar glomérulo, túbulos y vasos. Y cuando miro túbulos, tengo que mirar cuántos de ellos están obstruidos o cuánto hay de esclerosis a nivel intersticial, porque eso me va a decir pronóstico. Es lo mismo. Entonces, cuando hay fibrosis intersticial, obviamente la sobrevida renal es menor. ¿Y cómo se produce la nefropatía por analgésicos? Pues implica una ingesta crónica diaria de 2 o más analgésicos por más de 5 años. Se dice que deberían ser dosis acumuladas de más de 3 kilos de analgésicos. No sé cómo los han pesado, pero bueno. Cuando se estudió por primera vez, se asociaba básicamente a y aspirina. Yo creo que ahora sería mucho más complejo porque hay una gama de antiinflamatorios aparte de estos. El daño se da por isquemia con presencia de radicales tóxicos. Lo que ocurre entonces es que en esta zona se empiezan a producir una serie de alteraciones que finalmente van a llevar a isquemia y a una necrosis papilar. La nefropatía por analgésicos entonces no es reversible. Una vez que ya se ha producido, el paciente evoluciona a enfermedad renal
que no se puede revertir, digamos. Otro de los daños es lo que habíamos dicho, la nefropatía por ciclosporina, que nosotros lo veíamos muy frecuentemente en trasplante renal, ahora ya no tanto porque la ciclosporina poco a poco ha perdido su uso, han salido fármacos nuevos que la han ido reemplazando, pero lo típico era esto. Si ustedes ven en esta zona hay un gran infiltrado, pero ven en esta zona limpio, ¿no? Se llamaba el daño en parches. Ustedes veían la biopsia y veían zonas con gran infiltrado intersticial y otras zonas limpias o sanas. Esto sí era reversible, se retiraba o se disminuía la dosis de la ciclosporina y después de un tiempo uno hacía una biopsia y podía ver cómo el intersticial. Otra de las patologías que puede causar nefritis intersticial es el reflujo vesicureteral y el daño se produce por las infecciones que se producen por la obstrucción urinaria. Ustedes saben que un paciente, por ejemplo, con una uropatía obstructiva por litiasis o por una hipertrofia prostática, la obstrucción hace que tenga infecciones urinarias a repetición. Esas infecciones urinarias, inicialmente de gérmenes comunes, conforme va pasando el tiempo se van formando de gérmenes resistentes y esas infecciones van causando cambios progresivos. Además va a haber una serie de infiltraciones de células mononucleares como respuesta del riñón hacia la obstrucción y va a haber liberación de citoquinas que va a cambiar la hemodinamia y el fenotipo de las células y va a llevar a fibrosis en forma progresiva. Otra patología en la cual se puede observar daño tubular e intersticial, bueno, es algo mucho más común, que es la necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda, que la conocemos por ser una causa de insuficiencia renal aguda parenquimal y que está asociada a isquemia y toxicidad por disminución de la perfusión renal, que es sumamente frecuente en pacientes de UCI, por ejemplo, donde se asocia a sepsis, a shock. Lo que se va a ver es una lesión, especialmente en el segmento 3 del túbulo proximal y en la porción gruesa del asa de Henle. Puede haber en todo el riñón un aumento del tamaño con congestión de la médula y va a haber un aumento en la diferenciación córtico-medular. La recuperación generalmente se da entre 1 a 3 semanas, una vez que yo haya eliminado la noxa, es decir, si era un shock, por ejemplo, tendré que haber mejorado la perfusión, corregido la presión arterial. Si era un cuadro séptico, deberé haber controlado el cuadro infeccioso. Y después de esto, puede aparecer una declinación en la función renal que suele ser mucho más intensa que la severidad de los cambios histológicos. Entonces lo que se ve es, lo que pueden observar aquí, un denudamiento de las células tubulares, una pérdida de las células tubulares, que entre 2 a 3 semanas se va a recuperar. Entonces además hay una dilatación de los túbulos, los túbulos tienen un aplanamiento celular, el borde en cepillo se pierde y hay desprendimiento de microvesículas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una hipoxia o una isquemia, lo que va a ocurrir es que se van a empezar a liberar una serie de sustancias y me va a llevar a un daño tubular proximal inicialmente. Puede también darse por una endotoxemia o por una isquemia. El daño endotelial va a disminuir el óxido nítrico, va a causar una vasoconstricción renal, va a haber un daño tubular, va a haber un incremento del feedback tubuloglomerular y va a disminuir la tasa de filtración glomerular.
Los parámetros del laboratorio para evaluarlo van a ser todos los que evalúen compromiso tubular. El paciente va a disminuir su capacidad de concentración de la orina. Puede haber células tubulares, renales y cilindros glandulares en el examen de orina. La excreción fraccionada de sodio generalmente va a ser mayor de 2%. El sodio urinario va a estar alto, más de 20 miliequivalentes por litro. Y la osmolaridad urinaria va a estar disminuida. Va a tener 3 fases: una fase de instauración, que es cuando se produce la hipoperfusión o la noxa; una fase oligoanúrica, donde lo que ocurre es una obstrucción de los túbulos con alteraciones a nivel del intersticio y puede haber disminución de la tasa de filtración; y finalmente una fase poliúrica, que se produce cuando hay la regeneración nuevamente del epitelio tubular y se empiezan a eliminar los sustratos retenidos por una diuresis osmótica. El pronóstico, generalmente después de 21 días de que pase el daño, se puede recuperar totalmente, pero podría darse que el paciente no recupere la función renal y requiera diálisis. Entonces, en el caso de los daños tubulares agudos, las causas más frecuentes son lesiones infecciosas y toxinas. Los analgésicos juegan un rol importante. Puede haber alteraciones de tipo poliuria, polidipsia, nicturia, acidosis, hiperpotasemia, y el tratamiento va a depender de la etiología. En el caso de una necrosis tubular aguda, es la causa más frecuente de apoyo dialítico en una falla renal aguda, porque como hemos visto, una vez que se produce va a haber oligoanuria, va a haber retención nitrogenada. El paciente no va a ser capaz de manejar adecuadamente algunos elementos como el bicarbonato y el potasio, y puede haber incluso uremia sintomática. ¿Puedes pasar? Incluso la necrosis tubular aguda se puede asociar a mortalidad. Generalmente hay mayor riesgo de mortalidad en los varones. Entre más tiempo dure la oliguria, el riesgo de muerte es mayor. Si el paciente está más grave y con una insuficiencia respiratoria aguda y requiere ventilación mecánica, o ha tenido un infarto agudo de miocardio o un stroke, su riesgo de muerte también es mayor. Recuerden que una necrosis tubular aguda implica que puede estar en el contexto de una falla multiorgánica. Si un paciente tiene necrosis tubular aguda, lo más probable es que no sea el riñón lo único que está fallando, sino debe tener falla de otros órganos. Y vamos a terminar con las tubulopatías. Las tubulopatías es un grupo heterogéneo de entidades donde hay anomalías en la función tubular. Generalmente son hereditarias, a las cuales se les llama primarias, y también hay algunas que pueden ser secundarias a tóxicos o fármacos. El diagnóstico se hace por anamnesis. Tendré que preguntar la historia familiar. Es muy frecuente la cosanguinidad, es decir, si me traen un niño con alguna de estas alteraciones, pues alguien en la familia debe tener la misma alteración, y tendría que preguntar también si los padres no tienen alguna relación familiar, primos, no lo sé. Puedo además solicitar los antecedentes obstétricos y neonatales, cómo ha estado comiendo el niño, si ha habido ingesta de agua, cómo es la diuresis, etc. En cuanto a la exploración física, es muy importante cómo es el crecimiento de ese niño. Como son compromisos congénitos, generalmente va a haber alteraciones en la talla, en el peso del niño. También tendré que hacer una exploración general, especialmente de la hidratación, si hay raquitismo y si hay anomalías en los órganos de los sentidos. Recuerden que los compromisos renales generalmente se asocian también a compromisos con la audición. En cuanto a la evaluación de la función renal,
haré un examen de orina, miraré cómo es su volumen urinario, cómo está la función de su riñón y miraré también su función tubular, cómo está manejando el sodio, el potasio, el bicarbonato, el ácido úrico. Puedo hacer incluso pruebas de estímulo para ver la concentración de desmopresina, pruebas de acidificación, etc. E incluso podría requerir hacer una ecografía, una audiometría, un estudio oftalmológico. Hay una serie de tubulopatías dependiendo de cuál es el sector del túbulo afectado. Por ejemplo, esto es en el túbulo proximal, el tipo de herencia, el gen, porque ya está totalmente definido cuál es el gen que está fallando, el tipo de proteína que está alterada debido a esa alteración genética y las alteraciones clínicas que produce. Entonces, dentro de estas tubulopatías pueden haber glucosurias, cisteinurias, acidosis tubulares renales, congénitos. Estas, por ejemplo, son a nivel del asa de Hendler, donde entran, por ejemplo, el síndrome de Bartter, las hipomagnesemias. Y según su patogenia, entonces van a estar, por ejemplo, a nivel del túbulo proximal, alteraciones a nivel de los transportadores de glucosa, acidosis tubulares, la 1, la 2 y la 4. La forma de presentación, generalmente en la historia perinatal los padres nos van a relatar que han sido o bajo peso al nacer, muchas veces deshidratados, mucha avidez por la ingesta de agua, que ya tengan electrolíticas previamente diagnosticadas, tipo raquitismo o nefrocarcinosis. Sigue. Entonces, en estas alteraciones entra la acidosis tubular renal, que es una condición donde hay un descenso en la secreción tubular de hidrogenión. Es un grupo de defectos y se caracteriza porque la función renal es normal y el tipo de acidosis es la acidosis hiperclorémica, o sea, la acidosis con anion gap normal por pérdida de bicarbonato. En el túbulo proximal hay un manejo del bicarbonato con una serie de cotransportadores, etc. Lo mismo en el túbulo colector cortical. Y entonces los trastornos que se van a producir con acidosis tubular renal se van a producir básicamente en estas dos localizaciones. La acidosis tubular renal tipo 1 implica que hay un defecto en la secreción de hidrogenión en los túbulos colectores, de tal modo que hay una alteración en la acidificación, se retiene hidrogenión y esto causa descenso progresivo en la concentración de bicarbonato. Puede ser porque haya un defecto en la secreción del ion hidrógeno, puede ser porque hay una alteración en el voltaje y no se pueda generar y mantener una diferencia en el potencial dentro del túbulo y por lo tanto hay un defecto. El asunto es que esta alteración a nivel del túbulo colector se puede asociar a estas enfermedades, a un síndrome de Sjögren, a una artritis reumatoide y a una acidosis tubular renal hereditaria. Entonces el paciente va a tener hipopotasemia con los síntomas que implica tener una hipopotasemia, es decir, debilidad muscular,
puede haber hiporreflexia o hiperreflexia. Va a haber una disminución en la excreción renal de citrato y puede haber hipercalciuria, por lo tanto el paciente va a tener osteopenia, dolor óseo y nefrocalcinosis, y van a haber lesiones a nivel del parénquima renal que me pueden llevar a insuficiencia renal. El cuadro clínico entonces, el paciente pues probablemente si es una acidosis tubular renal la congénita con la cual él ha ido, se va a presentar al médico cuando se buscan los síntomas asociados a los cálculos. Podría también presentarse cuando la hipocalemia es muy elevada, y si es muy severa se va a presentar cuando es un niño muy pequeño por retrasos del desarrollo y del crecimiento. Puede pasar. La acidosis tubular tipo 2 es una alteración a nivel del túbulo proximal, en el cual son individuos que están eubolémicos y va a haber un trastorno del bicarbonato. No van a haber acidemias muy severas porque el distal está funcionando adecuadamente. Generalmente lo que hay es un fallo en el intercambiador sodio-hidrogenión o en la bomba sodio-potasio ATPasa y anhidrasa carbónica. Todas estas patologías se asocian a acidosis tubular proximal desde el punto de vista primario, un síndrome de Van y desde el punto de vista secundario podríamos mencionar al mieloma múltiple y la amiloidosis como más interesantes. Se asocia también a hipocalemia, glucosuria, aminosiduria. Recuerden que al ser túbulo proximal es donde se reabsorbían los aminoácidos, la glucosa, fosfaturia, uricosuria y bicarbonaturia. Y el paciente puede desarrollar osteomalacia. La acidosis tubular tipo 4 es por una deficiencia de aldosterona. Hay una falta de respuesta del túbulo distal a la aldosterona y en esta hay calemia. En la tipo 1 y en la tipo 2 hay hipocalemia y en la tipo 4 hay hiper. Sí, ya. Ay, redes. Entonces, lo interesante sería aquí. La tipo 1 es la distal, la tipo 2 proximal, la tipo 4 déficit de aldosterona, la tipo 1 y 2 hipocalemia y la tipo 4 hipercalemia. La tipo 4 es la que van a ver más frecuentemente en la clínica. ¿Por qué? Porque se asocia a diabetes y a uropatía obstructiva. Entonces, cuando encuentren un diabético con insuficiencia renal y con acidosis metabólica, con anion gap normal y no con anion gap alto como se esperaría por su insuficiencia renal, y con hipercalemia, siempre piensen que podría ser una tipo 4. Y las otras patologías que se llaman tubulopatías incluyen el síndrome de Gitelman, el síndrome de Lidl y el síndrome de Bartter. El síndrome de Bartter es un síndrome autosómico recesivo en el cual hay una pérdida de sodio y potasio en la orina. El paciente tiene una presión arterial normal, tiene pérdida además de magnesio y tiene alcalosis metabólica. Por lo tanto, al ser congénito por un daño en esta bomba, la bomba del sodio, potasio, cloro, vamos a tener que darle crónicamente una ingesta de cloruro de sodio y potasio y espironolactona, que es un ahorrador de potasio. El síndrome de Lidl es un pseudo hiperaldosteronismo, es autosómico recesivo. Hay un defecto en el túbulo contorneado distal y
se conserva el sodio y se excreta el potasio e hidrogeniones de manera espontánea. El cuadro clínico, el paciente tiene hipocalemia y alcalosis metabólica. La diabetes insípida neurogénica, ya la dijimos, es una alteración en los receptores de la hormona antidiurética a nivel de los túbulos colectores que no van a responder, y el cuadro clínico es como una diabetes, una poliuria, polidipsia, deshidratación. La terapia dopamina podría servir. Y finalmente, el síndrome de Fanconi es una alteración a nivel del túbulo proximal. En el caso de ser primario, autosómico, pérdida de todos los elementos que normalmente se reabsorbían en el túbulo proximal, es decir, glucosuria, aminoaciduria, hipercalciuria, fosfaturia y pérdida de bicarbonato. Okay. Entonces, las enfermedades túbulo-intersticiales, yo creo que podríamos enfocarlas para concluir en dos tipos. Las congénitas o tubulopatías, que va a ser poco probable que las vean, y cuando las vean probablemente nunca más las olviden, y las enfermedades intersticiales, que son sumamente frecuentes, que es como por ejemplo las nefritis intersticiales o la necrosis tubular aguda, que es sumamente común que lo vean en su práctica clínica.